Buenos días a todos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, en Muy buenos minutos, días. ¿cómo Buenos andan? días. Muy bien, Mati. Bueno, gracias por sumarse. Vamos a estar esperando 2 o 3 minutitos más para que se siga sumando la gente y luego ya comenzamos, si les parece. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos. Philip debe haber batido el récord de velocidad entre Barcelona y Girona en coche, tocando suelo. Espero, Filip, que no hayas roto ninguna regla de tránsito. O No, todas eso a la nunca. vez. Eso nunca. Seguridad ante todo. Sí, a respetar Perfecto, la regla de tráfico para aviones. perfecto, perfecto. ¿No les deja prender la cámara? No, de Déjame. momento no. No, No, a you mí no me cannot ha start your dejado. video. Qué raro. Esperen, porque si no podemos prender todas las cámaras, tenemos un problema. Es la magia de la televisión en vivo. Sí, tal cual. Puede ser la configuración del webinar mismo que no se haya permitido de entrada. Sí, ¿O es algo pero que puede solucionar Rodrigo? sí, pero al ser plantilla debería dejarlos. A ver, un segundo, ya lo confirmamos, mientras esperamos unos minutos a que se sume el resto de la gente. Buenos días a todos. Veo en el chat que va sumándose más gente. Perfecto. Estoy buscando la configuración para ver si es un error mío. Y el tema es que como ya empezamos el webinar, no puedo cambiar la configuración. Esperen un segundo. Ujú. A ver, Filip, si te cambio a anfitrión, a ver si yo dejo de compartir o me deja seguir compartiendo. Te paso a anfitrión. Disculpen a Ok. todos la improvisación. No, tranquilo, Rodrigo. Ahora sí. Ok, buenísimo. Y yo Te sigo apareciendo, suspiro. ¿verdad? Así que, bien, Sí, ya está. Vas sí, a tener que Sigues hacer lo mismo, apareciendo, Philip, Rodrigo. con Mati y con Robert. Y nos vamos a tener que pasar Eh, el hacer anfitrión. bien. Disculpen a todos los participantes. Por suerte todo tiene un workaround. Y vos, Mati, a Robert y Ahora, estamos. Y Robert me lo a devuelve a ver, mí y la y ya magia de la estaremos. del televisión en vivo. ahí estamos. Disculpen a todos, pero bueno, les dábamos unos Perfecto. minutos más. Ahí Buenos estamos días a todo el todos. mundo. Buenos días, gracias. Rodrigo, Bueno, vuelves a ser host. ok, perfecto, buenísimo. Eh, Mientras les doy la bienvenida a todos y te cedo la palabra, Mati, para que hagas la intro y después volvemos. Bueno, genial. Bueno, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse. Estamos viendo cómo de a poquito cada vez tenemos más gente dentro de este nuevo webinar. Vamos a estar hablando de los sistemas de gestión de calidad electrónica. Vamos a hablar acerca de la elección de lo que sería un proveedor, todo lo que es referido a la implementación y también todo lo referido a lo que es el desafío a lo largo del ciclo de vida del mismo. Por parte de, bueno, vamos a estar también compartiendo con todos los que estén participando lo que sería un mapa mental
que a la finalización se los vamos a estar dando. Son notas, blog de ideas para que se puedan llevar y puedan trabajarlos en todos sus equipos y en sus laboratorios. Bien. Bueno, vamos a también durante la charla, si tienen algunas preguntas que hacer, por favor, déjennosla en la sección de preguntas y respuestas, y a medida que podamos vamos a ir respondiéndolas o bien al finalizar el webinar. Muy bien. Bueno, a ver, Robert es parte del equipo de SciLife, al igual que Philippe Heitbring, que es el CEO de SciLife, y nos acompaña también Rodrigo Nassif Salum, que es el CEO de Farmware. Bueno, muy bienvenidos, gracias por acompañarnos y tomarse el tiempo de este webinar el día de hoy. Gracias a vosotros. Un placer, Matías. Gracias. Muchas gracias, Mati, por la intro. Bueno, como especialistas en sistemas de gestión de calidad y en buenas prácticas, ¿cuál creen que es el puntapié inicial, digamos, que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a definir un proveedor, digamos, para la implementación de este? Mati, si me permitís, como para saber dónde estamos parados, y ahora volvemos a la pregunta, vamos a hacer una pequeña encuesta para ver dentro de la audiencia que tenemos cuál es el estado, digamos, de maduración en relación al sistema de calidad electrónico. Así que, si me permiten, les comparto una pequeña encuesta, muy rapidita, para que veamos dónde está cada uno, y en base a eso quizás podemos ir con Robert y con Philippe adaptando la respuesta. Básicamente tienen tres opciones: ya tenemos un QMS electrónico, no lo tenemos, o parcialmente. Que con parcialmente queremos decir, quizás tienen gestión documental, o quizás tienen capas, quizás tienen control de cambio, pero no tienen un sistema de calidad electrónico completo que cubra todos los aspectos. Esperamos un poquito más, a ver si todos van respondiendo. Hasta ahora va ganando parcialmente, es decir, no todos los procesos. Un minutito más. Ahí ya votó un gran porcentaje. La mayoría votó, el 67% votó que parcialmente, es decir, que no todos los procesos. Un 21% de la gente participante tiene actualmente un QMS electrónico y el 13% no tiene. Gracias a todos por haber participado. Así que ahora recapitulo, Philip, Robert, la pregunta de Mati. Ustedes como expertos en QMS electrónico, ya con muchos años en la industria, desde Farmware nosotros vemos parte del proceso, parte de, si se quiere, la concepción de la necesidad de contar con un QMS electrónico, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál creen que es el primer gran desafío y la piedra angular, la piedra fundacional de la implementación de un QMS electrónico? Yo creo que es empezar bien con el primer paso, ¿no? El primer paso es hacer un control de cambio para asegurarnos de que no entremos en todo el proceso, que es un proceso largo, es importante. El sistema de calidad es un sistema crítico en la compañía y ir de cabeza en ese proceso improvisando, pues es lo peor que puedes hacer. Entonces, yo diría que planificarlo correctamente a través de un control de cambio, con todo análisis de riesgo y todos los aspectos que se hay que considerar para implementar un sistema de este tipo, pues es el primer paso, y creo que el primer paso hay que darlo a conciencia. Ok. A mí me parece súper interesante porque en la práctica no suele suceder eso, ¿no? Por lo menos nosotros vemos No mucho siempre. que... Claro, Claro. nosotros lo que vemos habitualmente que sucede, y siempre con una buena intención, ¿no? Con la intención no de romper los propios procedimientos de la compañía, sino intentar ser más eficiente o empezar a hacer mi due diligence, mi averiguación en el mercado. Lo que intento hacer es, ok, espero, no abro todavía el control de cambio y quizás empiezo a averiguar qué sistemas hay, con qué me encuentro, y luego pienso abrir el control de cambio. El tema es que quizás avanzo demasiado en ese proceso y quizás el control de cambio ya quedó demasiado atrás en la necesidad. Cuando se enfrenta los clientes o la experiencia, por lo menos, que tienen ustedes en SciLife, ¿qué desafíos les
les conlleva cuando tienen que plantear la necesidad de un sistema en la nube versus un sistema instalado, porque estamos muy acostumbrados de los últimos quizás 20, 15, 10 años, el sistema era mucho más seguro estando on-premise, pero hoy en día la mayoría de los vendors nos están ofreciendo soluciones en la nube. ¿Esto es una problemática habitual que escuchan o ya dejó de ser un problema? Bueno, Robert, ¿no? Si me permites, Sí, sí, adelante, Filipe. yo creo que cada vez menos, ¿no? Hace 5 años teníamos que explicar las ventajas de la nube más a menudo. Hoy en día cada vez menos. Hace 5 años también oíamos que si no podía ser on-premise, pues ya no les interesaba, pero en los últimos 5 años creo que como máximo 2 o 3 empresas interesadas en SciLife realmente no querían si no era on-premise, ¿no? Entonces ahí se acaba pues porque no se ofrece. Yo creo que la gente estaba ya muy habituada a tener sistemas en el cloud y también sistemas de este tipo, críticos. ¿Por qué? Porque el cloud al final da mucho más seguridad, escalabilidad, es más interesante a nivel de precio, a largo término, que on-premise. También el software se mantiene actualizado de una forma mejor, la Claro, validación pues, se reparte entre el vendor y el cliente. Y bueno, hay una serie de ventajas que antes se tenían que explicar, que ahora la gente ya entiende y conoce. ¿Por qué? Pues porque ya tienen sistemas en la nube. Hay muchísimos sistemas que se han pasado a la nube y por lo tanto, y también hay muchísimos sistemas que ya no se pueden instalar on-premise. Por lo tanto, bueno, y nos lo hace fácil a nosotros también, ¿no? Que no hay que explicarse tan a menudo como antes. claro, totalmente. Disculpen, me había olvidado de compartir el mapa mental porque me parece que es interesante que mientras vamos hablando, Flor va completando para todos nosotros este mapa mental de las ideas principales que vamos charlando. Disculpen, me había olvidado de compartir, ahí ya lo tenemos compartido. Gracias, Filip, por la apreciación. Para mí, nosotros justamente el último webinar que dimos hace unos 15 días atrás era justamente de servicios en la nube y esta dificultad, y nos encontramos acá en Argentina con esa misma problemática, dependiendo del tipo de sistema, ¿no? Pero sin duda que un sistema de QMS electrónico es crítico. No quiero plantearlo en términos de cuál es más crítico que el otro, ¿no? Porque un sistema de manufactura sin duda que tiene su criticidad, pero sí estamos yendo quizás a la raíz de la necesidad o de la definición de esa criticidad, que es justamente aseguramiento de la calidad como punto inicial o punto de partida para el QMS electrónico. ¿Ustedes o qué dificultad ven para justificar justamente a un departamento de QA la necesidad de ir a la nube en pos de una mejor solución en lugar de un premise? Yo me fui anotando algunas cosas que mencionabas, que era justamente el costo de adquisición, el total cost of ownership, ¿no? de esa implementación, el mantenimiento Correcto. de las licencias al día, el mantenimiento de una solución evolutiva con un ciclo de vida controlado. ¿Se te ocurre alguna más? Es que sobre todo este punto es importantísimo porque antes los sistemas, sobre todo los sistemas validados, se instalaban, se validaban y ahí se quedaban, ¿no? Porque Claro, la implementación y la validación ya había costado tanto y era como un eureka, ahora ya lo tenemos, ¿no? Ya claro. está solucionado. Pero el software no es así. ¿Por qué? Porque las necesidades de la empresa misma también van cambiando. La empresa hace 2 años o 3 años era diferente, los procesos eran diferentes, a lo mejor se han añadido otros productos, otros servicios, a lo mejor seguramente o esperamos que la empresa haya crecido, ya no tienen la misma cantidad de empleados y un software se quedaba muy a menudo obsoleto en relativamente poco tiempo. En el momento que ves que las necesidades de la empresa van cambiando y el software no, eso es un problema gravísimo porque el software tiene que estar al servicio de la empresa para que la empresa pueda hacer o ofrecer sus productos y servicios de la forma más eficiente, eficaz y con un
margen lo más interesante posible para todos, ¿no? Y el software como vehículo para llegar a ese fin, pues es importantísimo. Y es lo que dices, es evolutivo y Claro. tiene que serlo. Y Algo otro tema que... importante, Rodrigo, es Sí, el tema de Robert. la escalabilidad. Es decir, tenemos muchos clientes que nos preguntan, oye, pero ¿cuál es el límite de usuarios que puedo tener en SciLife, verdad? Porque están acostumbrados en sistemas que a la que ha ido creciendo la empresa han ido añadiendo nuevos usuarios, han ido añadiendo nueva información hasta que el sistema se vuelve difícil de usar por los tiempos de respuesta. Mientras que un sistema en la nube como SciLife es un sistema que permite escalarse muy fácilmente. Ahora mismo en SciLife tenemos más de 11.000 usuarios, lo que es imposible de soportar en una estructura local, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando tenemos una empresa que nos pregunta, oye, ¿cuántos documentos puedes subir a SciLife? Es que para nosotros no existe el concepto de límite. ¿Por qué? Porque a la que vemos que se va aumentando la demanda sobre el sistema, lo que vamos haciendo es añadiendo infraestructura. Y esto es muy difícil de replicar en lo que sería una instalación on-premise. Perfecto. Ok. Me parece un concepto interesante la escalabilidad que nos da la nube, sin duda. Algo que cuando preparaba mis notas para este webinar y lo traduje en una pregunta concreta que voy a hacer otra encuesta ahora muy rápida, es cuando Firmware conoce a SciLife bueno, tenía antes otro nombre, antes del rebranding, uno de los puntos de nuestra evaluación era cuando buscábamos a alguien que tenga un software para ver cómo solucionaban el sistema de calidad electrónico, era justamente si era un proveedor GXP o no era un proveedor GXP. Particularmente, desde mi opinión, es muy difícil dar un servicio basado en software en la industria de ciencias de la vida si no se es específicamente un software vertical a la industria. Lo que voy a hacer para todos aquellos que contestaron que ya tenían un QMS electrónico o que lo tenían parcialmente, les hago una pregunta si tienen, y ahora la voy a liberar, si esos proveedores son exclusivos de la industria, son proveedores GXP o son proveedores que le dan servicios a un montón de industrias. Y ustedes son uno de ellos. Les dejo la encuesta ahora mismo, algunos segundos, básicamente para saber qué tipo de vendor es, ¿no? Porque identificamos como, vale la redundancia, la identificación del vendor y esta calificación del proveedor como un punto crítico, y es como que la complejidad se le va haciendo doble clic, ¿no? Porque por un lado tengo que lograr identificar a ese proveedor, pero por otro lado tengo que lograr identificar, ok, qué complejidad me conlleva en mis procesos, que sea nube o que sea on-premise, y digamos, el marco de todo eso es, bueno, pero esto lo está resolviendo alguien que es vertical en la industria o no es vertical en la industria. La mayoría, el 89%, nos contesta que el proveedor es especialista en la industria, lo cual es muy bueno, gracias a todos. Ahí ven, 89 versus 11, lo cual tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Que no sea un tema nuevo para nuestro proveedor cuando hablamos de por qué nube sí, por qué nube no, qué tiene que tener el software en su ciclo de vida contemplado. Totalmente. Así que buenísimo. ¿Cuáles consideras? Ya nos contaste entonces, Philip, el tema de encontrar al vendor, de identificar cuáles son las ventajas de tener un soporte en la nube, una solución en la nube, un soporte obviamente focalizado en la industria de ciencias de la vida. ¿Se te ocurre algún punto más a la hora de preparar todo para la implementación de un software de QMS electrónico como punto crítico? ¿Para la implementación o para la selección? No, ya lo seleccionamos, ya me imagino que hice todo mi propia diligencia, ya identifiqué el vendor, ya identifiqué que voy por la nube, si ese es el caso. ¿Cuáles son los próximos pasos que tengo que seguir? O sea, para que todos los que nos están escuchando puedan tomar nota de, ok, ¿cómo sigo mi proceso? Sí, el proceso de implementación sería, ¿no? ¿Qué Ujú. pasos hay que seguir para bueno, acabar con el sistema en funcionamiento? Hay toda una serie de pasos y yo creo que no hay que, bueno, depende un poco de cada empresa, pero hay que vigilar, no omitir ninguno. El primer paso yo diría que es tener claro qué expectativas tenéis
creando un documento de requerimientos de usuario que tiene que realmente solucionar ese sistema. Entonces, tener ese documento creado, qué necesidades o qué funcionalidades debería ofrecer ese sistema y hacer un mapeado de la selección de ese sistema en cuestión, si realmente todos los requerimientos están solucionados y si no, porque no hay ningún sistema perfecto, si hay, pues, ¿cómo vamos a solucionar pues, esas cosas que no nos ofrece la solución? Porque tiene que haber un workaround o alguna manera de solucionar estos últimos temas, ¿no? Ese sería el primer paso. Después hay toda una serie de pasos, ¿no? Hay la instalación en diferentes entornos, uno de prueba, uno de validación bueno, otros lo llaman de diferentes maneras, pero al final hay que validar el sistema antes de ponerlo en producción. Otra cosa que veo muy pocas veces es hacer una gestión de proyecto interno. Puede que la compañía que te venda el sistema ya lo hagan bien, pero yo internamente, que es parte del control de cambio, ¿no? Yo creo que es importante hacer toda una gestión de proyecto propiamente dicho, donde se van a Del lado del definir todos los cliente, pasos al lado ¿no? del Del lado del cliente. ¿Qué tenemos? implementador. Exacto, exacto. ¿Qué son todos los pasos que tenemos que realizar para llegar a ese objetivo común de implementar el sistema? Porque hay cosas como importación de datos, la validación, la formación, la capacitación de los empleados. Y hasta qué punto el proveedor nos puede soportar en cada uno de ellos. Hay que tener muy claro qué acciones tenemos que realizar a nuestro lado y qué acciones nos va a dar soporte el proveedor. Sería básicamente poder definir una especie de matriz de responsabilidades del proyecto, donde defino quién va a ser el owner de cada una de esas tareas, básicamente. ¿Quién va a ser el responsable de que una tarea se haga, en rigor? Sí, Okay. y no solo la matriz de los requerimientos, Rodrigo, también estamos hablando de cuál sería el cronograma de la implantación. Si estamos hablando de una empresa con un cierto número de empleados, a lo mejor con diferentes fábricas o con diferentes oficinas, uno no puede traer a todos los usuarios a la plataforma el mismo día. Entonces tendremos procedimientos que estarán en papel o en nuestro sistema actual y procedimientos que ya queremos tener en la nube. Y todo esto se tiene que gestionar. Uno puede decir, oye, pues yo congelo todos mis procedimientos o todos mis formatos durante 4 meses mientras se está haciendo la implantación, ¿verdad? Y no se permite ningún cambio. Eso es Entonces, ¿no? un proveedor que tiene experiencia precisamente en la industria de farma es un proveedor que te va a ayudar a planificar el cronograma, que te va a ayudar en todas estas fases de, oye, ¿cuáles son las mejores prácticas a la hora de implantar el sistema, ¿verdad? Porque no podemos parar el funcionamiento de la empresa hasta que el QMS esté plenamente instalado. Entonces, esta parte, lo que decía Philip, la gestión del proyecto, la definición de la implantación de las fases, de la importación de datos, todo esto, la diferencia entre trabajar con un proveedor que tiene experiencia en este sector o no es muy grande. Perfecto. Y mencionaste un punto importante. O sea, no podemos congelar la operación de la compañía durante 4 meses hasta que el software esté implementado. Lo que me lleva a pensar, y por diferentes proyectos en los que he participado, es que una cosa es como yo me imagino el proyecto en el control de cambio. Quizás cuando llego a la fase de proyecto me imagino un poco más, porque interactué con mi proveedor, con el que seleccioné y demás. Ahora, ¿qué problemáticas ven ustedes, para así le contamos a todos los participantes, qué problemáticas ven a la hora de hacer la migración? O sea, yo entiendo que hay dos grandes, o 3 grandes universos, ¿no? El que no tiene absolutamente nada, o sea, no tiene ningún sistema de calidad informáticamente hablando, o sea, trabaja todo en papel, la gestión de sus procedimientos son en papel, la gestión de los controles de cambio son en papel. Segundo escenario, el que ya tiene un sistema informático para ser migrado, y el que quizás es una compañía nueva y no tiene absolutamente nada, entonces ahí es más hoja en blanco, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en el que ya tiene algo, que son los casos normales, entiendo. Tengo gestión en papel, todos mis procedimientos están en papel, están apilados en carpetas atrás de mi escritorio, o tengo un sistema informático. ¿Cuáles son los pasos o
más allá de los pasos, ¿cuáles son las dificultades que ustedes ven ahí para que le podamos contar a la gente y puedan, de alguna manera, estar preavisados en dónde tienen que poner el foco o los puntos de control? Sí, yo quizá primero miraría el volumen. Dependiendo del Ok, volumen, puede ser un esfuerzo muy grande o mucho más pequeño. Aunque tengas todo detrás impreso en papel, si son 500 documentos, pues bueno, ya lo haremos, ¿no? Si son 5.000 o 8.000 o 10.000 o 50.000, que también tenemos algún cliente con 50.000 documentos, pues ya es otra cosa. Ah, o sea, primero hay que evaluar el volumen. Segundo, miraría el formato. Puede ser papel, puede ser semidigital. Todo lo que se ha imprimido en papel, hay algún archivo de Word seguramente, ¿no? En algún claro. sitio de donde se ha hecho la impresión. Estos archivos están en alguna base de datos o en un sitio donde se pueden reutilizar para importar en el nuevo sistema. Y si se viene de otra herramienta, hay que mirar cómo podemos extraer los datos de la herramienta actual en tal formato que se puedan pasar al proveedor para que el proveedor los convierta o haga lo que tenga que hacer para importar esos datos en el otro sistema. Aquí normalmente es lo que le llaman datos estructurados. No son Ok, solamente datos en PDF o Word, que serían datos desestructurados, sino datos estructurados son los que salen de una base de datos en formato Excel o en formato SQL o en otros formatos de base de datos, que es mucho más fácil para el proveedor importarlos en el nuevo sistema. Estos dos tipos de datos va a ser siempre una combinación, porque la base del sistema de calidad al final son los documentos. Todos tenemos documentos donde se explican los procesos. Esos documentos sí o sí se van a tener que importar. Lo que pasa es que se importan como archivo, ¿no? Normalmente, y claro. ahí pues es Y una los dificultad, metadatos, pues en los su caso, metadatos sería interesante si se pueden extraer de la herramienta actual, pues tienes claro. muchos más metadatos que se pueden mapear, convertir e importar en el nuevo sistema que si solamente tienes archivos Word con un nombre de archivo. Esto lo complica mucho más, que no es imposible, pero simplemente es más trabajo y el proveedor seguramente al cliente le dirá, oye, de estos 2.000 archivos que tenéis, deberíais definir a partir del nombre de archivo en un Excel algunos datos más, porque si no, no sabemos nada de ese archivo, porque lo que hay dentro del archivo son datos desestructurados que no podemos de una forma automatizada extraer el número de procedimiento, por ejemplo, el título correcto, los responsables del documento y otros metadatos que estén mencionados en el documento. Ok, perfecto. Entonces, básicamente la diferenciación sería, un tipo de problema es subir los archivos, ya sea una digitalización de un archivo en papel porque hagamos de cuenta que no tengo el Word, entonces subo el PDF, pero sigo necesitando el metadato, porque si no solamente estaría pudiendo subir un documento, pero no sabría, el sistema no sabría a quién le tiene que avisar para que firme, Exactamente. no sé, una nueva revisión, una nueva aprobación, o si fuera un capa, lo mismo, ¿no? Una Sí. determinada acción, básicamente. Ok, queda claro. Gracias por el feedback. Esto quizás está justamente muy pensado para el control documental, ¿no? Para la gestión documental de procesos, de procedimientos, de políticas. ¿Cómo es el proceso de importación o de migración en el caso de controles de cambio, por ejemplo? Cuando quizás cambia radicalmente, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a un control de cambio, que es un formulario en papel que completo datos y firman muchas personas, pero cuando paso a la versión digital es donde más diferencias me voy a encontrar, ¿no? Porque en control documental o en gestión documental, al final del día sigo editando algo que se ve muy parecido a lo que se veía antes, pero con toda una capa de gestión nueva, depende del sistema electrónico que seleccione. Ahora, quizás el resto de los módulos del sistema de calidad electrónico son los que más cambian mi forma de trabajar. ¿Cómo es ese proceso de importación o qué tengo que tener en cuenta para que sea un proceso de migración de uno a otro de la forma más suave y controlada posible? En principio, yo creo que hay dos opciones.
Si estas capas, controles de cambio, auditorías, etcétera, se hacían en un formulario en papel o en un archivo Word que se pasaba a PDF y se imprimía o se mantenía el PDF, etcétera, vuelve a ser pues, datos desestructurados, no se pueden importar. Lo que hacen entonces los clientes normalmente es definir que a partir de una fecha, en el momento que el nuevo sistema esté en funcionamiento, se va a trabajar de otra manera, se va a trabajar dentro del nuevo producto y ahí sí que a partir de ese momento todas las capas y estos tipos de acciones de calidad estarán digitalizados a través de formularios que se rellenan en la aplicación, pero todo lo antiguo no hay otra opción que importarlos como documentos y Claro, tenerlos digitalizados en control documental, por ejemplo, para poderlos revisar los datos anteriores, históricos, y cuando tienes una auditoría, pues saber que a partir de una fecha se tienen que encontrar ahí y a partir de la nueva fecha, pues se van a poder encontrar en el sistema nuevo de una forma pues más digital, ¿no? Pero es un punto interesante para ya plantear desde el control de cambio, porque imagino la auditoría, la primera vez que viene la auditoría desde que implementé ese sistema de gestión electrónica, sistema de calidad electrónica, y bueno, y van a querer entender esto, ¿no? Y creo que si desde el control de cambio se planifica y se documenta que determinadas acciones específicas del QMS van a ser híbridas durante un tiempo, por ejemplo, la trazabilidad con capas viejos o con controles de cambio o incluso con auditorías, creo que es el lugar para ponerlo, que el control de cambio sea quien documenta y define cuál es el punto de corte, ¿no? O la fecha de corte, o el número de capa, o de control de cambio, de análisis de riesgo, lo que sea Exacto. de corte. Ok, gracias por los comentarios, Filip. En cuanto hoy en día, y para el que no lo vio, los invitamos a ver los videos de YouTube en donde tratamos justamente auditoría a proveedores perdón, validación de sistemas cloud, donde van a ver mucho más detalle. Para no irnos ahora por las ramas, uno de los puntos que más preocupan habitualmente es el ciclo de vida. Cómo el proveedor maneja el ciclo de vida. Nosotros hemos visto diferentes sistemas de gestión de calidad electrónicos en los que el proveedor hace control de cambio, no, hace cambios en el versionado, todo el tiempo directamente sobre la versión productiva, y eso nosotros desde el punto de vista de IT Quality Assurance entendemos que es una mala práctica, pero ¿cómo yo como compañía regulada que estoy intentando identificar mi QMS, qué es lo que tengo que prestarle atención al propio QMS de mi proveedor para ver cómo maneja el ciclo de vida? ¿O cómo debería manejarlo en experiencia de ustedes ese ciclo de vida? Yo creo que aquí hay una cosa que creo que es importante para saber, para los que están aquí. Cuando decimos ir al cloud, hay proveedores que ofrecen un software en la nube como servicio, y eso quiere decir que todos los clientes utilizan la misma capa de aplicación y que se separan los datos dentro de la nube completamente para evitar que haya problemas, ¿no? A nivel de data integrity. Pero después la forma antigua era que la aplicación que normalmente se instalaba on-premise, pues se instalaba en un servidor aparte para cada cliente, ¿no? Yo creo que eso era una época de transición en la que se hacía esto y pues bueno, era una forma de trabajar que yo creo que ahora cada vez se ve menos. Lo que es SciLife es realmente una solución de software como servicio. ¿Qué hacemos ahí? La capa de aplicación es la misma para todos los clientes y separamos los datos de los clientes a nivel de base de datos y a nivel de storage. De almacenamiento. Sí, gracias. Pues se separa no solo a nivel de cliente, pero a nivel de entorno, porque cada cliente tiene un entorno de test, un entorno de validación y un entorno de producción. O sea, mi propio entorno de validación no se ve con el entorno productivo. Exactamente, exacto. Está totalmente separado. ¿Por qué lo digo eso? Porque es importante entender que si se compra un sistema SaaS, Software as a Service, o servicio de
de software, esta aplicación, cuando se actualiza para todos en el mismo tiempo. Y eso dices, ostras, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo podéis actualizar centenares de clientes que tiene SciLife al mismo tiempo sin tener problemas? ¿No es mucho más fácil que cada cliente tenga su servidor como hacíamos antiguamente y vamos actualizando ese cliente y ahora el otro cliente? ¿Por qué? Porque no es eficiente. Claro. Sería y mucho más arriesgado y la capa o el esfuerzo de mantenimiento de esta forma es mucho más costosa y por lo tanto sería también más costoso y más arriesgado Claro, para el para el cliente también. cliente. Exactamente. Por eso ahora el Software as a Service es, creemos, actualmente la mejor solución porque se mantiene una aplicación actualizada en la nube para todos por igual. Eso sí que quiere decir que hay que tener unos procesos a nivel de proveedor muy bien definidos de cuándo y cómo actualizamos el sistema y cómo mantenemos esa aplicación validada según GAM5 para todos, ¿no? Al mismo tiempo. Lo que hacemos en este caso es, lo primero de todo es comunicarlo con anterioridad, hacer el máximo de validación de GAM5 al lado del proveedor y esa validación se entrega al cliente para que la pueda usar como base para hacer su validación a su lado, porque al final todos los clientes, según GAN5, van a tener que validar según su propio uso del Claro. sistema en producción, ¿no? Tal como sabe Farmore. Pero Entonces, todos los ahí... casos de uso, digamos, perdona, Ujú. Philip, para reforzar el concepto, todos los casos de uso de la nueva versión que está generando el proveedor, la buena práctica indica que tienen que estar obviamente documentados, comunicados al cliente y calificados, obviamente. Tienen que estar validados y todo ese paquete enviado al cliente, básicamente. Es eso, Exactamente, ¿no? exacto. Sí. Perfecto. Por lo tanto, nosotros en SciLife tenemos un proceso riguroso de desarrollo. Una vez desarrollado el testeo, después del testeo, toda la documentación de GAM5, todo el proceso de actualización de esta documentación para todo el sistema y una vez finalizado, eso se instala la nueva versión del producto en el entorno de validación del cliente, se entrega toda la documentación y se deja 2 meses de margen, 60 días, para que el cliente pueda revisar la documentación entregada por el proveedor, pueda hacer los últimos testeos y en el entorno de validación pueda acabar de firmar los últimos documentos para la aceptación de la actualización y en una fecha concreta para todos al mismo tiempo se realiza la actualización de esa capa de aplicación en la nube para todos los clientes y así se mantiene pues, el producto actualizado. Hay unas cuantas cosas más que podrían haber como preguntas, pero quiero parar ahí para no hacerlo demasiado largo y no hacerlo demasiado técnico. Pero si hay gente que tiene más preguntas sobre este proceso, evidentemente no dudéis Continuamos. sí, exacto. Sí, lo que yo me volví a notar cuando decías esta comunicación previa del proveedor, cuando decimos previa a romper el estado validado, ¿no? O sea, no me quiero enterar que tengo una versión nueva cuando ya está Ujú. productiva y quizás estoy siempre, como decimos acá, corriendo atrás de la pelota. O sea, primero ahí está el cambio y después salgo a ver cómo lo documento. Entonces, una recomendación entonces es que identificar cuánto tiempo antes me avisa el proveedor de que va a haber un cambio y obviamente qué documentación está asociada a ese cambio de validación y demás. Yo creo que es un buen Exactamente. momento para que abramos las preguntas, veamos quién fue, si es que tenemos preguntas. Sí, Eh, no, a ver, de todas maneras también podemos invitar a los presentes si hay algún osado o osada a abrir algún micrófono y quiera hacernos las preguntas. De todas maneras, me parece que fueron conceptos que a tener en cuenta muy completos para alguien como yo también para aprender. Tenemos una buena concurrencia. si tienen preguntas, Tenemos, pueden dejarlas en el apartado justamente de preguntas y respuestas o directamente en el chat. Acá llegó la primera.
¿de qué manera el cliente, la empresa regulada, puede documentar el sistema de seguridad del proveedor? Entiendo, Fidel, que hablamos de la gestión de la seguridad, ¿no? La gestión de seguridad del proveedor, del dueño del sistema, para con el entorno en la nube, ¿estamos hablando? ¿O estamos hablando de la capa propia de software y la seguridad de login? Por ejemplo, frente a ataques maliciosos y su sistema de recovery. Perfecto, sí, estamos hablando de la gestión de seguridad. Philip, ¿cómo, reformulando entonces, de qué manera la compañía regulada puede documentar cómo su proveedor de sistemas tiene diferentes esfuerzos para prevenir de ataques y cómo acciona en caso de ataques, ¿no? Su proceso de Disaster Recovery Plan y Business Continuity. Sí, exacto. Normalmente, pues, aquí diría que hay dos cositas para mencionar. Una es hacer una auditoría del proveedor. Se puede hacer una auditoría en toda regla, ir a visitar, etcétera. Lo que vemos que se hace más a menudo es una auditoría a distancia o remota, donde se piden toda una serie de documentación del Software Development Lifecycle, del Disaster Recovery, todo este tipo de proceso, donde después de firmar un documento de confidencialidad, aunque estemos en el proceso de ventas, son información que naturalmente se comparten, y ahí podéis valorar cómo lo hace la compañía. A nivel de realmente de ataques maliciosos, lo que hacemos nosotros es, si el cliente lo desea, podemos ofrecer el informe de penetration testing, El pen test, test digamos. de penetración que realizamos para cada utilización del sistema, y indica que es un informe realizado por una aplicación que va investigando, pues, las vulnerabilidades que puedan haber en el sistema, y saca un informe. Y este informe, pues, indica, pues, cuántas hay, si hay, y se puede compartir con el cliente para como prueba de que la aplicación está desarrollada para evitar ese tipo de ataques. Pero a nivel de Perfecto. proceso no queda más que auditar el proveedor y ver, en caso que aún así ocurriera, qué procesos tenéis para actuar, ¿no? Claro. Fidel, entonces, acomodando un poco la respuesta, entiendo que básicamente en la fase de auditoría proveedor, lo que buscarás pedirle es su penetration test, su pen test, junto con su procedimiento para ver cómo trata los hallazgos del pen test, ¿no? Y cómo le da, cómo modifica el ciclo de vida del software, o mediante la metodología que sea, o el proceso que sea, pero básicamente cómo le da tratamiento a todo lo que detecte en su penetration test, o cualquier otra metodología para detectar vulnerabilidades. Entiendo, Fidel, que respondimos la pregunta. No sé si en el chat había otra. Ok, Fidel nos avisa que sí, que le respondimos. Eh, cuando, más allá de particularmente la pregunta de Fidel, todo lo que sea auditoría proveedor, Mati, les compartiste el link, ¿verdad? De Sí, auditoría sí, proveedor. lo Porque compartí en el chat así para todos puedan ingresar y verlo. perfecto, perfecto. Así que pueden ver ahí específicamente diferentes estrategias de auditoría proveedor. De hecho, Philip mencionó una, la auditoría postal o la auditoría remota, en la que ni siquiera hace falta que vayan a las instalaciones del proveedor. Ok, en cuanto a, yo me quedo pensando en el ciclo de vida. Mientras no haya otra pregunta, aprovecho y hago yo, que tengo un montón en base a lo que me fui anotando. Acuérdense que les vamos a estar mandando un PDF con el mapa mental que fue creando Flor en base a la charla. Yo seguramente le agregué mi propio mapa mental que me fui haciendo mientras Philip compartía sus respuestas. Pero me quedo pensando en el ciclo de vida, porque un QMS electrónico, y creo que ya respondiste en parte, un QMS electrónico me soluciona mi problema actual en base a la GMP actual, en base a la farmacopea actual. Eh, esas mejoras en el ciclo de vida que se le pueden ir implementando, podríamos decir, de mejora continua, ¿prevén también cambios en las normativas, o solamente prevén mejoras en el software que SciLife en este caso decide llevar adelante?
Sí, buena pregunta, Rodrigo. Lo que hacemos en SciLife es ir mejorando la plataforma a partir de bueno, varias informaciones. Una es revisando las regulaciones para mirar que al final es un sistema que se vende globalmente. Tenemos clientes en más de 20 países. Y creciendo, ¿no? Hay requerimientos o regulaciones a nivel de país que varían un poco. Aún así, lo que vemos es que la mayoría se rige por FDA o ISO o lo que haga falta, ¿no? O anexo 11 de Europa, etcétera. Lo que pasa que ahí, pues, ¿cómo te enteras? Pues a partir de partners o la gente de QA interna que puedes tener en la compañía. La ventaja de SciLife es que con los socios de SciLife, que tiene una compañía de consultoría en Europa de más de 400 consultores, pues hay partners como SciLife, hay partners como Farmware o partners que tenemos en otros países, pues hay un know-how impresionante de gente que está ayudando a implementar SciLife en Argentina con Farmware o en Europa a través de otros partners. Y ahí pues es donde vamos obteniendo toda esa información que se está cociendo a nivel de regulación antes de que realmente salgan las regulaciones. En SciLife ya sabemos para dónde tenemos que tirar en cuanto a funcionalidades para cubrir Claro. las necesidades de la regulación. Eso por una parte. Por la otra parte, tenemos un proceso muy importante para nosotros, que es lo que llamamos el feature request, proceso de pues, requerimientos que se van pidiendo a través de la misma plataforma con los miles y miles de usuarios que tenemos trabajando en SciLife. Es muy fácil pedir pues, ayuda o pedir pues una funcionalidad que ves que no acaba de ajustarse a las necesidades. Tenemos decenas de este tipo de pistas y de preguntas cada semana y un proceso interno donde las revisamos todas. Nuestro departamento de Customer Success las revisa todas, las contesta todas diciendo si se puede hacer de alguna otra manera, porque a lo mejor el usuario no lo sabe. Aquí hay un poquito de capacitación para ir mejor, entendiendo mejor el sistema. Si no se va a hacer porque realmente es una petición muy, muy específica de un tipo de cliente que no sirve mucho para el resto de clientes, y ahí se explica el por qué, o si se va a hacer para mejorar el producto, porque es mucho mejor hacer el crowdsourcing, ¿no? de ideas en miles y miles de usuarios que nosotros como compañía de software cerrarnos en una habitación y decir, bueno, hacemos un brainstorming y nos vamos a Claro. inventar para dónde tirar con el producto. No, lo que hacemos es, tenemos un proceso, obtenemos decenas, centenares de ideas de usuarios, las revisamos a través de un proceso interno y decidimos cuáles son buenas ideas para implementar y así continuamente mejorar el sistema, no solo desde un punto de vista de regulación, pero también desde un punto de vista de requerimientos a nivel de empresarial o usuario. Perfecto, gracias por la respuesta. Creo que Mariano Marina nos dejó una pregunta que tiene que ver un poco con esto, que es lo que no cubre el software, y entiendo que esta pregunta sí es específica para SciLife, lo que no cubre el software se puede customizar, se modifica el core del sistema, el núcleo del sistema, ¿cómo se mantiene y valida? ¿Alcanzan solo 2 meses? Son por el precio de una. Tenemos 4 o 5 preguntas distintas para ir por parte, y vamos quizás a llevarlo a un proceso genérico, ¿no? Si el software no tiene algo específico, ¿se customiza o no se customiza? Esto entiendo que es una decisión de negocio del proveedor, ¿no, Filip? Sí. Sí, es muy buena pregunta. Al final, es un equilibrio que hay que encontrar con clientes. Lo que vemos también, cada vez tienes clientes más grandes tienen requerimientos un poco diferentes y si no se les puede solucionar ese requerimiento, pues
pues te van a decir que no, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio. También es verdad que si te interesa ese tipo de cliente, porque también hay, no estamos buscando los clientes Big Pharma, ¿no? No vamos a por ese tipo de cliente. Buscamos clientes de entre 10, 20 empleados, pero hasta unos miles, pero no decenas de cientos de miles. miles, Sí, claro. exacto. Entonces, este tipo de cliente va a tener requerimientos que sí, si no están, pues no pueden comprar el software. Ahí lo que hacemos es hacer un desarrollo de ese requerimiento. Hay que tener en cuenta que un cliente de una cierta magnitud no va a implementar el software en dos días ni 2 semanas, ¿no? Porque hay todo ese proceso que ya hemos comentado, que va a requerir pues, más tiempo. Entonces hay un margen de tiempo. Hay que desarrollarlo, testearlo, validarlo y mirar hasta qué punto, pues, en el momento que vayan live, esos requerimientos pues, puedan estar en producción. Lo que vemos aquí es que puede haber requerimientos que no les interesa para nada a otro tipo de cliente. Hemos tenido funcionalidades donde dices, esto para el 20% sí, pero el 80% no. ¿Qué haces? No lo haces, pero ese 20% aún es importante. Lo que hacemos en ese caso es implementarlo de una forma que se pueda configurar que esa funcionalidad la activas o la dejas desactivada. Por defecto está desactivada, así cuando hacemos la actualización a producción hay muchos clientes, bueno, la mayoría de clientes pues no están impactados a menos que activen esa funcionalidad. En el momento que la activan, pues sí que la tendrán, pero los demás pues no hace falta que la utilicen. Perfecto. Bueno, en cuanto a cómo se mantiene validado, Mariano, ya Philip comentó eso, que es justamente enviando la documentación previa 60 días antes de que esté productiva, con la validación, digamos, del lado de SciLife, del lado del proveedor, que esto obviamente requiere un esfuerzo del lado de la compañía regulada porque tiene que actualizar su inventario funcional o su análisis, requerimiento usuario de análisis de riesgo, y posterior, si el análisis de riesgo así lo indica, sus testeos acorde. Después Mariano agrega una pregunta adicional que es ¿cuántos cambios programados hay por año en el caso de SciLife puntualmente? ¿Está estipulado cuántos cambios en el ciclo de vida tiene cada uno de los módulos? Eso se lo dejaré a Roberto. Muchas gracias, Philip. Sí, básicamente lo que hacemos es agrupar todas las actualizaciones en releases trimestrales. Entonces, cada 3 meses hacemos una actualización. ¿Por qué? A nosotros nos gustaría mucho poder introducir mejoras en el software continuamente, ¿verdad? Para nosotros la metodología que seguimos de desarrollo interno es una metodología ágil que intentamos desarrollar el máximo de funcionalidades posibles. ¿Qué pasa? Que muchas veces dichas funcionalidades requieren de un proceso de validación dependiendo del impacto sobre la forma en cómo la empresa lo utiliza. Entonces, si estuviéramos siempre haciendo release de software cada vez que desarrollamos una nueva funcionalidad, estaríamos forzando que todas las empresas tuvieran que estar en un proceso de validación continuo. Entonces, hemos tenido que encontrar lo que sería un balance óptimo entre dar muchas funcionalidades nuevas lo antes posible y no estar requiriendo de una revalidación constante. De momento, el mejor compromiso que hemos encontrado es un release cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses se hace una actualización. Esta actualización puede tener impacto en varios de los módulos que dispone SciLife, ¿de acuerdo? Y así es una forma que hemos encontrado para que las empresas tengan las actualizaciones que solicitan, pero a la vez no tengan que estar en un proceso de validación continua. Perfecto, muchas gracias. Mariano nos hace que perfecta la respuesta. Gracias, Mariano, por el interés. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Les dejo ahí unos segundos. Si alguien tiene preguntas, que las complete o en la sección correspondiente a preguntas y respuestas o en el chat, donde prefieran. Sí, ahí nos llegó una. Cuando haces una actualización, ¿se manda el listado de funcionalidades que se cambian y también explican a qué afecta para que se pueda hacer el análisis de riesgo? Sí, totalmente. Es importantísimo saber qué hay que testear, ¿no? No vamos a querer testear todas las funcionalidades del sistema tal como lo estamos utilizando. Hay actualizaciones que impactan en un módulo de la aplicación y no en el otro. Si simplemente dijéramos
se ha actualizado, suerte, aquí tendríamos un problema. Lógicamente, pues el documento más importante es el documento de changes, donde se informa de todas las funcionalidades nuevas, las mejoras que se han implementado en el sistema, en cada módulo, y a partir de ahí pues se puede hacer el análisis de riesgo y mirar qué testeo se requiere en el entorno de validación al lado del cliente antes de que se vaya a producción. Claro. Ok. Bueno, entiendo, Jennifer, que se respondió. Básicamente lo que siempre va a estar, quizás va a revestir cierta dificultad o cierta tarea del lado de ustedes, del lado de la compañía regulada, es el match entre el requerimiento de usuario o las funciones afectadas por el change request versus el propio requerimiento de usuario. Así que siempre ahí desde nuestro lado lo que recomendamos es que haya una buena matriz de trazabilidad entre el propio requerimiento de usuario de la compañía regulada y el del proveedor, para que pueda saber fácilmente, ok, si el proveedor modifica el punto 4, para mí se está modificando el 19 y el 20. Esa matriz de trazabilidad inicial soluciona muchos de estos problemas a futuro, ¿no? Entonces, cuando me llega el change request del que hablaba Philip, puedo muy fácilmente saber qué es lo que se modifica en mi propia validación. Si tenemos alguna otra pregunta, la pueden ir escribiendo. Yo, a modo de resumen, porque ya nos quedan pocos minutos, comparto lo que fui anotando, pero básicamente entonces el primer gran desafío es redactar mi control de cambio cuando tomo la decisión de ir por un QMS electrónico, y en base a eso encontrar un proveedor, y definir si vamos a ir por las nuevas tecnologías, ahorro de costos que nos provee un servicio en la nube, o si voy a ir por un software que quizá hoy en día es más complicado incluso conseguirlo on-premise, si voy a contratar a un proveedor generalista, a un proveedor especialista en la industria, un proveedor GXP. Una vez que lo identifiqué, voy a hacer una auditoría y calificación de ese proveedor. En cuanto al sistema, entiendo, bueno, que voy a seleccionar qué módulos y en qué fases lo voy a implementar en base a una gestión de proyecto bastante exhaustiva junto con el proveedor, definiendo un cronograma de implementación por fases, donde si bien voy a apoyarme mucho en ese proveedor, también voy a tener que definir como compañía regulada quién va a liderar el proyecto y quién va a ser el owner del lado de la compañía. Hablamos también de la transición de un sistema legacy a un sistema de QMS electrónico. Hablamos del soporte del proveedor a lo largo del ciclo de vida, y la importancia de tener claro cómo gestiona cada uno de sus procesos en su propio sistema de calidad, en sus propios procedimientos. Y también hablamos del último punto de mejora continua en base a el aspecto regulatorio y también el aspecto de la mejora continua funcional específica del sistema, y cómo la compañía regulada es parte también de este proceso, ¿no? Y es proveedora, si se quiere, de feedback y de insights sobre cuál puede ser las nuevas funcionalidades o los cambios en el sistema. Robert, Philip, ¿agregarían algo más a este resumen? No, creo que está bien resumido. A mí se me ocurren más cositas, ¿no?, para comentar, pero bueno, tenemos poquito tiempo. El tiempo es tirano, y- sí. sí. Exacto. Y mejor, a lo mejor es mejor pues preguntar si hay alguna pregunta concreta más para... Quedó una. Nos Ujú. preguntan, Fidel mismo, si SciLife brinda un modelo de performance qualification a sus clientes. Por ejemplo, algunos testeos comunes o críticos. Performance. Sí, sí, De PQ, entiendo. PQ, exacto. Sí, nosotros realizamos los IQs y los PQs, los compartimos en el cliente, porque al final lo que nosotros hacemos es una validación GAMP 5 según categoría 5, ¿no? Porque implementamos el sistema en un entorno de producción para todos los clientes en el momento que... y es software customizado, o sea, es software programado por nosotros. Por lo tanto, nosotros hacemos una categoría 5 de validación y realizamos todos los pasos que hay que realizar como si nosotros nos creásemos un software propio que queremos utilizar en nuestro entorno de producción. Perdona, Philip, pero
hiciste un comentario que me parece muy interesante y nunca había salido antes en los webinars, que es el software para el mismo desarrollador del software, en este caso SciLife, es categoría 5, pero para nosotros usuarios es categoría 4. O sea, Sí. justamente O porque 3, para mí no es dependiendo del uso. o 3, si no lo configuro. Sí, sí. Es un punto de vista muy, muy interesante. Disculpa, te interrumpí, pero me parece que vale la No, pena no, remarcarlo, ¿no? Porque fíjense cómo cambiando el foco de dónde estoy calificando, si tengo el sombrero de vendor y fabricante del software o tengo el del usuario, cambia radicalmente el enfoque, ¿no? Y cada uno tiene que hacer tareas exacto. distintas. Exacto. Y por eso, claro, nosotros estamos instalando algo en producción, no estamos desarrollando algo, lo mantenemos en un sitio preparado para que cuando venga el cliente se lo instalamos en un servidor en la nube, como comentábamos antes, o en su servidor local. Estamos cuando el cliente viene, ya está esa solución, ya está en la nube funcionando. Por lo tanto, nosotros hemos hecho IQs, OQs, PQs, todo el proceso de categoría 5, de GAM5, están realizados, ejecutados y firmados por SciLife. Así que, Fidel, básicamente vas a tener más de un documento para el cual tomar inspiración para tu propia validación, ya sea performance qualification como tu pregunta, o cualquiera de las fases anteriores, dependiendo cómo lo categorices, si lo categorizas 3 o 4. Philippe, Muy bien. Robert, muchas gracias por la reunión. Tenemos poquito tiempo, de hecho ya estamos pasados, pero me parece que las últimas preguntas especialmente salieron puntos bastante interesantes. Nosotros lo que le vamos a proponer a toda la audiencia es enviarles este PDF y adicionalmente lo que les vamos a proponer es hacer una evaluación de su sistema de calidad para ver cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos de potencial mejora. Es una sesión que les ofrecemos obviamente sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de costo, y al que le interese, más que disponibles. Cuando les enviamos el PDF con el mapa mental, ahí van a ver las instrucciones para el que esté interesado en participar en esta sesión. Philippe, Robert, no sé si tienen algunas palabras finales. Solo agradecer a Solamente, todos. sí, Philip, adelante. exacto. Robert, por favor. No, agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para atender el webinar. Esperemos que la información que se ha dado haya sido de su utilidad. Y nada, que paséis muy buen día a todo el mundo. Muchísimas gracias. Sí, igualmente lo que ha dicho Robert, y dar las gracias a la invitación de Farmware para invitarnos. Muchas gracias por participar. Un gusto para nosotros. Gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes Muchas a todo el gracias. mundo. Hasta luego. Chao. Mucha suerte. Hasta luego. Chao, chao. Chao.